A continuación, por parte de distribución, y a continuación va a ser Óscar Gómez, por parte de ID Redes, que nos va a hacer una ponencia sobre la parte de ID de otra distribuidora. ¿De acuerdo? Sí. Vale, sí. Carga la presentación. Se oye, ¿no? Vale, pues yo os voy a hablar un poco de cuál es el enfoque dentro de... Bueno, primero de todo, soy Óscar Gómez. Soy el jefe de sector dentro de ID Redes Eléctricas Inteligentes, el sector de Extremadura Sur, que es la red de distribución al sur del Parque Nacional de Monfragüe, hacia los límites con Endesa y otras distribuidoras. A ver si pasa. O igual estoy dando... para allá. Vale. Ahora, perfecto. Bueno, hecha la presentación, un tema que os queríamos enseñaros un poco la evolución del autoconsumo en nuestra red desde el 2018 hasta el 2022. Como se ve, el crecimiento del autoconsumo en nuestra red pues está multiplicando cada año con respecto al año anterior. Hemos tenido crecimientos hasta del 800% en el paso del 2019 al 2020 y seguimos cada año pues con un incremento de autoconsumo pues bestial. Esto nos está generando lógicamente problemas para adaptarnos a este crecimiento tan elevado, y aunque esto requiere también pues con la normativa que se publica tan frecuente y la cantidad de solicitudes en crecimiento, la variedad de instalaciones de autoconsumo, pues un esfuerzo importante para adaptar todos nuestros procesos, los sistemas y disponer de los recursos necesarios pues para atender todas las solicitudes. Sobre la legislación, pues bueno, comentar, bueno, creo que antes Inma también ha enumerado la legislación, pero bueno, es que la legislación sobre autoconsumo, referente al autoconsumo, pues sale pues casi a diario. De hecho, he incluido hoy la Instrucción 1/2023 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que ha salido publicada hoy mismo. Entonces, es que casi a diario sale alguna novedad con el tema del autoconsumo, ¿no? No me voy a meter mucho más en detalle de lo que ha comentado Inma sobre la legislación, simplemente decir que en toda esa legislación que se ha publicado desde el año 2020, empezando por el Real Decreto 1183, que es para nosotros el fundamental, donde se regulan los criterios y el procedimiento para la concesión de los permisos de acceso y conexión para productores y consumidores, el criterio de aceptación, la prelación temporal como criterio de aceptación, y también se establece la obligatoriedad de las distribuidoras de publicar los mapas de capacidad. Pues luego han salido, bueno, en estos reales decretos también, pues los criterios de lo que es la potencia instalada. En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la menor entre la potencia de los paneles y del inversor. Se regula el almacenamiento también, exenciones para el autoconsumo, simplificación de trámites en apoyo a la hibridación. Y en el autoconsumo colectivo, pues también lo que se ha comentado antes, el aumento de la distancia en los autoconsumos colectivos próximos a través de red, que han pasado de los 500 metros a los 2.000 metros, siempre y cuando la instalación esté en su totalidad sobrecubierta, suelo industrial o infraestructuras artificiales, cuya finalidad no sea exclusivamente la generación de electricidad. Bueno, sobre tipologías de instalaciones, pues ya sabemos que existen diferentes clasificaciones para clasificar una instalación de autoconsumo. La primera de ellas es si tiene excedentes o no tiene excedentes. La segunda, si está acogida o no está acogida a compensación. Si la instalación es para un autoconsumo individual o colectivo, es decir, hay más de un consumidor asociado. Luego, según la conexión a la red, puede ser a red interior, a instalaciones de enlace o a través de red de distribución. En las configuraciones de medida también hay diferencias.
en muchos casos equipo de medida en punto frontera, pero puede ser equipo de medida en frontera y generación, cuando es necesario el equipo de generación, o en consumo y generación. Luego igual entro más en detalle en esta parte. Existen múltiples configuraciones. Y luego, pues bueno, dentro de lo que se respecta a solicitudes de acceso y conexión, pues hay algunas que están exentas y otras que tienen que pasar por el proceso de solicitud de acceso y conexión. Comentar sobre esta clasificación que un consumidor puede estar asociado, un mismo consumidor puede estar asociado a más de una modalidad de autoconsumo, pero si a más de una instalación... un consumidor no puede estar asociado a más de una modalidad de autoconsumo, pero no consideramos en este reparto la clasificación por autoconsumo colectivo e individual. Es decir, que una instalación de consumo puede estar acogido individualmente a un autoconsumo individual y además a uno colectivo, siempre y cuando sean las dos con excedentes o las dos sin excedentes y además las dos acogidas a compensación o las dos no acogidas a compensación. Se puede instalar con la nueva legislación, que difiere del Real Decreto 900, pues ya se puede instalar más potencia de generación que de consumo, respetando la capacidad concedida, si es con excedentes. No está permitido acogerse a la modalidad de compensación simplificada cuando la instalación de generación está directamente conectada a la red de distribución a través de red o su potencia instalada es superior a 100 kilovatios. Y en instalaciones próximas, pues lo comentado, de los 500 metros y 2.000 metros, si es fotovoltaica sobre cubierto, suelo industrial o infraestructuras artificiales futuras o existentes no destinadas a la generación eléctrica. Se ha comentado antes, instalaciones sin excedentes y de potencia inferior a 15 kilovatios en suelo urbano no requieren permiso de acceso y conexión. Nos ahorramos esa etapa. En instalaciones de potencia entre 15 kilovatios y 100 kilovatios requieren permiso de acceso y conexión. Aquí también entrarían las de menos de 15 kilovatios en suelo no urbano. Instalaciones de potencia a más de 100 kilovatios, además del permiso de acceso y conexión, es necesario la presentación de garantías. Bueno, yo en mi presentación voy a focalizarme sobre todo en la parte administrativa, que es en lo que en las gestiones o solicitudes que estamos recibiendo, pues es en lo que vemos que hay más dudas o consultas o... Bueno, el proceso de autoconsumo, pues en los casos de las instalaciones que no requieren, sin excedentes o de potencia menor de 15 kilovatios en suelo urbano, que no requieren permiso de acceso y conexión, el trámite es relativamente más sencillo. El instalador registra la instalación en industria, la comunidad autónoma envía notificación a IDE, IDE registra la instalación, el cliente además solicita al comercializador el paso a autoconsumo, el comercializador nos solicita a nosotros la solicitud de contrato de adecuación y IDE activa el contrato o la modificación del contrato del consumidor adecuándolo a una modalidad de autoconsumo. Para cada fase pues hay unos plazos y lo que ha comentado Inma antes también es que ahora ha habido un cambio a partir del 30 de enero donde ya no dependemos necesariamente del envío de la comunidad autónoma de la notificación a IDE, sino que esa comunicación también la puede hacer el instalador o el titular de la instalación de productora, ¿no? Con lo cual, pues ahí se pueden ganar algunos días de plazo y ser más proactivo. En el caso de IDE, en las instalaciones que requieren acceso y conexión, además de lo que hemos visto para las que no requerían acceso y conexión, es necesario tramitar un expediente. La tramitación y el finalizar la tramitación del expediente es una condición necesaria para que el comercializador nos pueda solicitar a IDE el paso a autoconsumo. La gestión de un expediente en IDE pues tiene esas fases que aparecen en la diapositiva. El solicitante abre el expediente en GEA, GEA le va a pedir una documentación obligatoria. Una vez recibida la documentación, IDE prepara la propuesta previa. Con la propuesta previa, se envía la propuesta previa, el cliente debe aceptarla, luego se entra en la fase de la ejecución de la obra, de la conexión o de los refuerzos de red
que sean necesarios y, una vez finalizada esa obra, es necesaria la firma del contrato técnico de acceso y la emisión de las notificaciones operacionales. En los casos para la firma del contrato en los pasos para la firma del contrato técnico de acceso y la emisión de notificaciones operacionales es donde en nuestro caso estamos viendo más dudas por parte de los solicitantes. Vale. Las instalaciones de potencia mayor de 100 kilovatios, el esquema es muy similar, pero incluyendo el tema del cumplimiento de los hitos administrativos del Real Decreto 23 del 2020, que establece que desde la consecución de los permisos de acceso y conexión existen unos plazos para los hitos administrativos. El primero, solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa, para el cual tenemos 6 meses. Segundo, obtención de la declaración de impacto ambiental favorable, 31 meses. Obtención de la autorización administrativa previa, 34 meses. Obtención de la autorización administrativa de construcción, 37 meses. Y quinto, obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva, 5 años. De todas formas, las instalaciones de menos de 15 kilovatios están excluidas del régimen de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción. Con vuestro permiso voy a... Espero a que saquéis la foto. Bueno, ¿cómo se tramita un expediente de una instalación de baja o de alta tensión, generación fotovoltaica convertido? Bueno, lo primero es, ya hemos comentado cuándo hace falta solicitar el acceso y conexión. No lo repetimos otra vez. Están exentas del permiso de acceso y conexión las instalaciones sin excedentes y las de menos de 15 kilovatios en suelo urbano. Nosotros en suelo urbano siempre destacar lo de que consideramos suelo urbano aquel suelo que esté dotado de servicios según la legislación urbanística. Estar exento de permisos de acceso y conexión, esta es una duda que se nos plantea a veces, no implica no tener que abrir un expediente. Hay algunas casuísticas en donde, aunque no se requiera permiso de acceso y conexión, nosotros requerimos abrir un expediente. ¿En cuáles son? Autoconsumos colectivos. Pedimos abrir un expediente porque tenemos que crear el CUPS para instalar la generación, el contador de generación, etcétera. No va a haber un contrato, bueno, en algunos casos están exentos los contratos de los servicios auxiliares, pero requerimos un expediente para abrir ese CUPS de generación y luego donde se conectará el contador, etcétera. Si la conexión no es a red interior del consumidor, también igual, necesitamos un CUPS para instalar la medida de generación. Y en alta tensión también porque tenemos que comprobar pues, toda la parte técnica, protecciones, etcétera. Entonces, aquí, dentro de los permisos de la gestión, de los permisos de acceso y conexión, pues ahí en la diapositiva podéis ver en diferentes colores la responsabilidad, en verde la parte de IDE, en roja la parte de cliente y en azul la parte de la administración autonómica. Solicitud de acceso y conexión. La solicitud se hace mediante GEA aportando la documentación necesaria. GEA son las siglas de gestión de expedientes de acometida, que es el nombre que recibe nuestro portal web para gestionar las solicitudes de acceso y conexión. Antes nosotros, hasta el Real Decreto 1183, nosotros permitíamos tramitar los expedientes vía teléfono o de otras maneras. Con el 1183 se establece la obligatoriedad de que las comunicaciones sean por vía telemática. Dotamos a nuestro portal, que ya existía, de gestión de expedientes de acometida para gestionar este tipo de expedientes también. Con lo cual, toda la gestión de las solicitudes de acceso y conexión con IDE se hacen desde aquí. Una vez realizada la solicitud y aportada la documentación, nosotros somos encargados de analizar la documentación y de realizar el estudio sobre la viabilidad de dicha conexión. Y se informa sobre la existencia de capacidad, los requisitos del punto de conexión,
al igual que las condiciones técnicas y el presupuesto de los trabajos de refuerzo. El cliente, ¿qué tiene que hacer? Aceptar esas condiciones. Luego veremos en un esquema pues, que existen unos plazos para todo esto. Aprobación del proyecto. Trámites ante las administraciones competentes. Ya hemos visto antes el tema de los hitos administrativos. Y nosotros, a partir de la documentación del proyecto, verificamos las condiciones técnicas. Puesta en servicio y notificaciones operacionales. La Administración Autonómica comunica los datos para la adecuación del contrato de acceso a la distribuidora. Nosotros verificamos las condiciones técnicas, adaptación del equipo de medidas y procede. Responsabilidad del cliente, el tema de la firma del contrato técnico de acceso y la solicitud de las notificaciones operacionales. Nosotros, distribuidores, emisión de las notificaciones operacionales de energización provisional, o sea, de energización EON, provisional ION, definitiva FON y limitada LON. Y, finalmente, la distribuidora notifica a la comercializadora el registro de la instalación. Bueno, aquí tenemos el esquema en plan gráfico, donde ahí aparece también el tema de las subsanaciones, donde, en el caso de que la documentación esté incompleta o haya algún error en la solicitud, pues se pueden pedir subsanaciones, que hay unos plazos también para contestar la subsanación, hasta 2 subsanaciones. A los 20 días de la solicitud se admite a trámite, se manda la propuesta previa, hay 30 días para aceptar esa propuesta previa, no parece bien, pero por remarcarlo, hay una opción que tenéis para hacer una revisión, si no estáis de acuerdo con esa propuesta previa, pedir revisión de la propuesta previa. Hay unos plazos para el pago 12 meses, hay plazos para la firma del contrato técnico de acceso 5 meses, hay plazos para la emisión de los permisos de acceso y conexión. Bueno, ¿qué documentación solicita IDE para la gestión de la solicitud de acceso y conexión? Pues tenemos una documentación que es obligatoria. Empezamos por los 3 primeros documentos que pedimos siempre en cualquier tipo de solicitud. Pedimos siempre el fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato KMZ-KML. También pedimos el plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor y los esquemas unifilares de la instalación. En el caso de las de más de 15 kilovatios, también pedimos la relación de ficas catastrales y municipios, justificante de la administración competente que acredite la validad de la garantía económica para las de más de 100 kilovatios y un anteproyecto. Además, existen algunos otros documentos que en situaciones con determinadas condicionantes también solicitamos. Por ejemplo, autorización al otro agente para realizar la solicitud en nombre del titular. Es un documento que pedimos cuando el que está tramitando la solicitud no es el propio titular de la instalación. Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil. Esto lo pedimos la primera vez cuando alguien se registra en la web, que se identifique para que no haya suplantación de identidad, etcétera. Pedimos este tipo de documentación, que si alguien que gestiona más de una instalación, pues no es necesario que la incluya en todas las solicitudes. Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada. Es obligatorio cuando a la hora de hacer la solicitud en el portal se indica o se marca el check de que esa instalación está acogida a solicitud de inicio de estudio de impacto ambiental simplificada. Lo mismo cuando es ordinaria. Si se marca el check ordinaria, se pide la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Cuando en el caso de las instalaciones de autoconsumo colectivo o instalaciones que conectan la red interior de un consumidor, el titular de las instalaciones de generación y de consumo son diferentes, también se pide un documento que acredite el acuerdo entre el consumidor y el generador. Bueno, en autoconsumos colectivos, lógicamente, pedimos también el acuerdo de reparto de energía.
Y en el caso de configuración, cuando la configuración de la medida no sea una única medida en punto frontera, también pedimos el esquema unifilar de medida propuesto. Bueno, estas un poco ya son imágenes del portal de IDE para tramitar este tipo de solicitudes. Indicar que muchas de esta documentación que solicitamos tiene modelos dentro de la propia web, en el apartado de información de utilidad, en el último de los menús desplegable, documentación para solicitudes de productor generador. Ahí podéis descargaros pues, algunos documentos o plantillas de certificados que os pedimos. Bueno, uno de los más importantes es el certificado final MGE, donde ahí también pues, existe una plantilla para descargar. Son modelos orientativos, vale cualquier modelo, siempre que tenga la misma información, pero para no volvernos locos de qué información incluir, pues aquí hay una serie de modelos propuestos que se pueden descargar desde el portal. Otro de los datos que se va a pedir en la solicitud es la configuración de la medida. La configuración de la medida es muy importante porque afecta o va a afectar luego a la facturación. Hay 3 checks que aparecen en la pantalla de IDE, punto frontera, punto de consumo y punto de generación. Hay instalaciones que solo tienen medida en punto frontera. Hay instalaciones que tienen medida en punto frontera y punto de generación. Se marcan los 2 checks. Hay instalaciones que tienen en punto de consumo y en punto de generación. Se marcan los checks en los puntos donde vaya a haber o tenga que haber medida. Y tiene que estar además, lógicamente, coherente con el esquema unifilar que nos aportéis. Luego, sobre instalaciones de autoconsumo habituales, las individuales típicas son de 3 tipos, la 31, la 41 y la 51, que son los códigos que dan este tipo de instalaciones la CNMC. La 31 sería una instalación individual de autoconsumo sin vertido, la 41 sería convertido, pero con contrato de compensación, y la 51 sería convertido y sin contrato de compensación. En estos 3 esquemas, lo más habitual es que solo exista equipo en punto frontera, pero sí que es verdad que antes, creo que Inma lo comentaba, existen excepciones que obligan a montar una medida de generación a pesar de ser un suministro individual con una generación conectada a red interior. Cuando no sea energía renovable, cuando sea de más de 12 megavatios, es necesario esa medida de generación. Luego, esquemas de autoconsumo habituales en colectivos. Pues ahí tenemos los esquemas que ponía antes en la web, que había que marcar los checks en la web a la hora de hacer la tramitación. En el primero de los casos tenemos un esquema donde la medida de generación va en paralelo a la medida de consumo. Entonces, los checks a marcar son medida en consumo y generación. En el caso de que la medida de generación vaya en serie con la medida del consumidor, el equipo de medida del consumidor, que ya estaría antes de montar el autoconsumo, está en punto frontera, sería punto frontera y punto de generación. En los colectivos, en comunidades, donde se crea un suministro aparte para la generación, porque conecta en las instalaciones de enlace, aquí va a haber un CUBS aparte y entonces la medida sería punto de generación, porque es independiente de los CUBS de los consumidores. Y luego, por último, tenemos otra casuística en donde tenemos una generación que conecta en red interior de uno de los consumidores del autoconsumo colectivo. Es una de las casuísticas un poco más especiales del autoconsumo colectivo. En ese caso, marcamos el check en punto frontera y generación. Contrato técnico de acceso. O sea, el contrato técnico de acceso, según el artículo 21 del Real Decreto 1183, pues es obligatorio. Una vez emitidos los permisos de acceso y conexión y obtenidas las autorizaciones administrativas de la instalación, los generadores deben suscribir dicho contrato técnico con el titular de la red en el plazo de 5 meses. En GEA, para ello, en nuestro portal hay habilitado un botón
para incluir la información técnica que luego va al contrato técnico de acceso. Cuando estamos en la tramitación, en la fase final de posibilitar la contratación, tenemos que preparar el contrato técnico de acceso, tenemos 5 meses, ahí hay un botón que navega a una pantalla donde se introduce la información de los datos generales, equipo generador, protecciones, aparatos de medida y control, etcétera, que son necesarios para la firma del contrato técnico de acceso. Toda esa información se mete desde la web. Además del contrato técnico de acceso, pues hace falta tramitar las notificaciones operacionales. Bueno, hay una normativa, hay varias normativas que han desarrollado el tema de las notificaciones operacionales, el Reglamento de la Unión Europea 2016/631, el Real Decreto 4, y el Real Decreto 647/2020. El Reglamento de la Unión Europea establece o llama a los elementos de generación, módulos de generación de electricidad, MGEs, establece diferentes tecnologías de generación, la generación síncrona y electrónica de potencia, y el Real Decreto 647/2020 clasifica las instalaciones de generación en 4 tipos de significatividad. En función del tipo de significatividad hace falta unas notificaciones operacionales u otras. Las significatividades A, B y C son para instalaciones de menos de 110 kilovoltios y menos de 50 megavatios. Y la tipo D para más de 110 que se conectan en más de 110 kilovoltios o tiene una potencia superior a 50 megavatios. La tipo A es de menos de 100 kilovoltios, pero para potencias entre 800 vatios y 100 kilovatios. La del tipo B entre 100 kilovatios y 5 megavatios. Y la del tipo C entre 5 megavatios y 50 megavatios. Por defecto, todos los nuevos módulos de generación deben cumplir las capacidades técnicas definidas en estos reglamentos. El Reglamento de la Unión Europea 2016/631, el Real Decreto 647/2020 y la Orden TED 749/2020. Sin embargo, el Real Decreto 647/2020 contempla la posibilidad que algunas capacidades no sean obligatorias. Bueno, en el caso de los módulos de generación de electricidad de tipo A, con significatividad A, las notificaciones operacionales que hay que conseguir son la FON o la LON. Para conseguir la FON, la documentación que requerimos es el informe de revisión de protecciones y el certificado final MGE. Para conseguir el certificado final MGE hace falta además el certificado UGE. El certificado final MGE lo tiene que firmar un instalador autorizado. El UGE, además, que es el del inversor, requiere una empresa certificada, que esté certificada para poder hacer ese certificado, que en el caso de España, según la ANAC, solo hay 2 empresas, que es CERE y SGS, las que pueden firmar los certificados del inversor. Si no disponemos del certificado final MGE, porque no tenemos igual el certificado o vamos a tardar en conseguir el certificado del inversor, se puede pedir una LON, que es una provisional. Esa LON es provisional y es válida hasta febrero del 2024, o sea que habría casi un año de tiempo para conseguir el certificado final MGE, el certificado UGE y presentarlo al distribuidor. O sea, en el caso de que haya necesidad de conectar la instalación y que los clientes puedan pasar a autoconsumo, cuanto antes se puede pedir una LON. En el caso de la puesta en servicio para módulos de generación de electricidad con significatividad B, C y D, pues entran más notificaciones operacionales necesarias. Entra la EON, entra la ION y la FON al final o una LON provisional. Aquí estamos hablando de más de 100 kilovatios. Bueno, ¿qué pedimos para emitir la EON? Pues pedimos contrato técnico de acceso firmado,
acuerdo, ajustes, protecciones y control y contrato de servicios auxiliares. Con esas 3 cosas nosotros emitimos ya la EON. Con la EON, el informe de revisión de protecciones, autorización administrativa y puesta en servicio, permitimos la energización del módulo de generación de electricidad. Luego, para conseguir la ION, se requiere el certificado de lectura del gestor de red de distribución en instalaciones hasta 450 kilovatios. Para certificado de lectura para instalaciones entre 450 kilovatios y 1 megavatio, certificado de lectura del operador del sistema. Y para instalaciones de más de 1 megavatio, el informe del operador del sistema previo a la ION. Con eso nosotros emitimos la notificación operacional ION, que permite la inscripción previa en el RAIPRE. Con la inscripción previa en el RAIPRE y en el caso de instalaciones de más de 1 megavatio, hace falta el APSP, que es una autorización previa de puesta en servicio en pruebas que emite Red Eléctrica. Podemos permitir que el módulo de generación de electricidad inicie su producción en pruebas. Y luego, a partir de ahí ya se puede pedir la notificación operacional LON, o si se dispone, para eso también hace falta el informe del OS previo a la FON, y si se dispone del certificado final MGE, ya podríamos emitir la FON con la inscripción definitiva en el RAIPRE. Bueno, esto es un proceso, yo no voy a decir que sea un proceso sencillo. Esto es lo que está publicado en la normativa europea. Sí que es verdad que yo internamente lo hemos estado comentando. Yo creo que hay determinadas cosas que tenemos que simplificar a pesar de que la legislación sea así. Hay que cumplir la legislación, pero yo, aunque esta parte no la llevamos nosotros directamente, se lleva en el caso de IDE de forma centralizada por organismos centrales, pero creo que para cada notificación operacional piden hacer un contacto pidiendo, oye, después de añadir toda la documentación y de anexar todo, expresamente tengo que pedir la notificación operacional. Digo, hombre, si ya has metido toda la documentación, la habrás metido para solicitar la notificación operacional. Entiendo que no es necesario que la pidas expresamente. Bueno, pues ahora yo creo que Iberdrola está siendo muy purista y como la normativa dice que se pida la notificación operacional, pues pedimos una comunicación expresa que no es más que poner a través del módulo de conversaciones del propio portal, pedirlo expresamente. Pero sí que es verdad que hasta que divulgamos ese conocimiento hay expedientes que se quedan semanas en ese estado, donde entendemos, o yo cuando he analizado algunos expedientes veo que estáis esperando a que os manden la notificación operacional y nadie os la manda porque alguien está esperando a que la pidáis expresamente, ¿no? Sí. Yo bueno, en mi opinión, yo lo que os comentaba, que creo que no se ha superado el tema de la curva exponencial de solicitudes de autoconsumo. Tenemos ya han salido plazas internas dentro de la empresa para dedicar más recursos a la tramitación de solicitudes. Hay en marcha proyectos de simplificación del proceso. Yo espero que sea el proceso cada vez más amigable desde el punto de vista del cliente, más orientado al cliente y menos orientado a la legislación. Creo que el error nuestro es seguir al pie de la letra que si la legislación te pide y hay que pedir la notificación operacional o la FON al distribuidor. Hombre, si le has mandado toda la documentación, ya se entiende que estás pidiendo la notificación operacional. No te voy a hacer... o sea, hay que orientar más al cliente el proceso dentro de IDE. O sea, que de momento, hasta la fecha, hay que solicitarlo a través del GEA, sí. Se realice esta comunicación. Sí, sí. Hay que meter toda la documentación a través de una conversación. ¿Y se leerá rápido? Yo cada vez espero que se lea más rápido porque se van a meter más recursos y
En toda la empresa hemos reclamado a esa organización central que metan más recursos porque las zonas estamos asumiendo ese malestar vuestro de que no se atendían ni las conversaciones en el plazo, ni la revisión de la documentación, etcétera. Yo personalmente, a veces por ayudar a determinadas solicitudes, he estado revisando documentación para poder decir, oye, que aquí te falta esto, o vete mandando el auge para que cuando la organización central te mire la documentación, ya tengas toda la documentación subida y ya te emita la notificación operacional, porque si no, va a haber otra iteración y cada iteración pueden pasar pues varias semanas. Varias semanas. Sí. Bueno, tenía aquí, bueno. 5 minutos que termine Óscar y vamos a adelantar un ruegos y preguntas, sobre todo por lo denso de esta ponencia. Y daremos turno a Endesa y a Iberdrola pues, para que contesten todo este denso mar en el que nos movemos de tramitación. ¿Vale? Bueno, dejamos a Óscar que termine. Sí, y acabo empezamos. con dos cosillas. Yo creo tal. Esto es un poco lo del certificado UGE y las dos empresas que están certificadas según la ANAC para emitir este certificado. En la web de IDE tenéis toda esta documentación. Además, si se va a distribuir la presentación, pues tenéis todos estos vínculos con acceso a información más de detalle. Con respecto al autoconsumo colectivo, pues simplemente indicar que en los próximos a través de red, que para que una instalación o un consumidor se pueda acoger a un autoconsumo colectivo próximo a través de red, puede ser que esté conectado al mismo centro de transformación. Bueno, hay 3 criterios. El que esté conectado al mismo centro de transformación, el de la distancia, que ya hemos hablado de él, de los 500 metros o 2.000 metros, en el caso de fotovoltaica encubierta, suelo industrial o estructuras artificiales, o que coincidan los 14 primeros dígitos de la referencia catastral. Sobre esto, bueno, ya hemos comentado. Luego, los errores comunes, también en nuestra web. Cuando se mete toda la documentación al iniciar la solicitud, toda la información queda registrada, pero hay que darle al botón de enviar solicitud. Existe un estado que en su momento se planeó para que si tú tenías parte de la documentación, pero no toda, pudieras ir subiendo la documentación y metiendo toda la información a la espera de que subas toda y se queda registrada. Pero nadie en Iberdrola gestiona la solicitud hasta que no se vuelca toda la documentación obligatoria y se le da el botón de enviar. Hemos detectado solicitudes que se han quedado ahí paradas, supongo que esperando al estudio previo y estaban todavía sin analizar. No aceptar propuesta previa en plazo. Solicitudes que se manda la propuesta previa y el plazo para aceptarlas de 30 días. Si no se acepta, se caduca y se pierde la prelación. En colectivo es importante abrir el expediente para la creación del CUPS. Y en algunos casos, como he comentado en una de las primeras diapositivas, necesidad del expediente. Aunque no se requiera acceso y conexión, en algunos casos hay que pedir abrir expediente en alta tensión, en colectivos, etcétera. Bueno, permanencia. Una vez registrada la instalación de consumo debe estar como mínimo 4 meses en esa modalidad. Certificado de medida es el OK de la medida. Se obtiene al final de la tramitación. Protecciones de clientes de alta tensión, conexión a través de un contrato de alta tensión, requiere protecciones voltimétricas según el MT nuestro 35301. Este tema está siendo también polémico y yo creo que es un freno a que muchas instalaciones que conectan a la red interior de un consumidor de media tensión pues se echen para atrás. Certificado OCA. Acuerdo de unificación de consumos de generación conectada a la red interior de consumo. El consumidor al que está conectada a la red interior de la instalación fotovoltaica asume la energía consumida por la instalación. Por eso ese acuerdo es necesario. Y luego en la contratación, pues bueno, yo creo que dado el tiempo y tal, lo dejamos aquí. Yo creo que no es ningún tema relevante. Lo dejamos aquí y hacemos una sesión de preguntas. Bueno. Pues, mira, perdona, Óscar. Si os parece, Inmaculada y Rubén y Óscar os sentáis aquí y yo creo que se va a abrir un pequeño
turno de ruegos y preguntas interesante tanto para e-distribución como para de redes eléctricas inteligentes. Entonces, ir levantando la mano, ir levantando la mano y yo os iré pasando el micrófono para presentaros, dirigir la pregunta y os la intentarán contestar. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo, de la empresa Cambio Energético. Una pregunta sobre los autoconsumos colectivos. Has dicho que se deben de cumplir. ¿Es una de esas condiciones? Es decir, que en el momento que se cumpla una, se pueden realizar la conexión, o sea, pueden adherirse a ese autoconsumo instalaciones que estén en baja y que estén en alta tensión, ¿no? ¿Te refieres? Sí, en principio, independientemente de la tensión de conexión, sí. O sea, tú puedes tener una instalación de generación en media, vertiendo en media y que se beneficien clientes de baja. Bueno, yo lo que me refiero es a una instalación de generación que tú la conectas a través de red en baja y hay clientes que, estando a menos de 2 kilómetros de distancia, estén en media y también puedan… Ah, sí. Es posible eso, ¿no? No sé si se nos ha presentado algún caso, pero no conozco ningún caso, pero en principio no. ¿Se presentará? Sí, es posible. Además, sí que estaba la limitación al principio de lo de que tenían que pertenecer al mismo centro de transformación. Perdona. Eso desapareció en una de las modificaciones de esta que hemos hablado, que van saliendo pequeñas modificaciones en distintos reales decretos que van modificando la norma. Y eso se quitó. Ya es posible hacer autoconsumo colectivo de instalaciones de media, que antes estaba limitado. Buenas tardes y gracias por la ponencia. Yo tengo 2 dudas. Una para AIDE, que no sé si decía distribución que tenía un generador de caos, porque es que cuando nos equivocamos en un 0 o cualquier tontería ya tenemos el lío formado. Entonces no sé si IDE también tiene algún generador de caos en la plataforma. Esa es la primera pregunta. Bueno, si me quiere contestar. Y la segunda es el tema de la compensación en los consumos, en los colectivos. ¿Cómo se hace? ¿Por euros o por kilovatios hora? Y si se hace por euros, ¿en qué periodo se hace? ¿De la generación, del consumo? No sé. No tengo muy claro, la verdad, cómo se compensa en las colectivas. Muchas gracias. A ver, con respecto al CAU, yo creo que el CAU lo estamos mandando con la propuesta previa. Se puede solicitar a través de GEA, pero la propuesta previa entiendo que mandamos el CAU. El CAU al final no es más que, creo que lo comentabas, es el CUPS más el A000, o sea que tampoco es los colectivos. Nosotros, no sé si aparece en la normativa, pero el criterio es que se coja el consumidor de más, el de mayor, que tiene más potencia acogida, ¿no? Potencia contratada. Contratada. Y sobre cómo se hace la compensación es un tema del comercializador. Nosotros como distribuidores lo único que mandamos es a todos los comercializadores del CAU, ¿no? Asociados al autoconsumo colectivo, a ese código, mandamos la parte de la energía generada que les corresponde. Y la compensación la hace el comercializador, según entiendo los contratos que tengan firmados con los consumidores. Nosotros somos encargados de la lectura y hacemos todos los cálculos para, en función de la configuración de la medida, coger la medida de generación, si está aguas abajo o no, andar haciendo saldos entre las medidas para hacer los repartos de energía. Nosotros en euros no trabajamos nada, nosotros hora a hora y kilovatios hora es lo que sumamos y restamos para hacer el reparto entre cada uno de los consumidores. Buenas tardes. Mi primera pregunta es que en la exposición que nos ha hecho de IDE, quería saber qué significaba el MGE. MGE, módulo de generación de electricidad. Es el nombre que da la normativa europea a las instalaciones fotovoltaicas o de generación. Vale. Para instalaciones colectivas,
entiendo que no se pueden poner en marcha hasta que no esté autorizado, digamos, el contador de generación, ¿no? Sí. Y después has dicho, por último, que el CUPS va, digamos, asociado al consumo de mayor potencia, ¿no? Sí. Pero, el CAU va asociado perdón, el al CAU, CUPS, sí, perdón. el CAU. consumo de mayor potencia. Sí, pero al de mayor potencia que se, digamos, que se conecte al consumo colectivo o al de mayor potencia al edificio. Yo entiendo que es la de mayor potencia del consumo colectivo. Del que pertenece, o sea, del que esté Sí, asociado si él al consumo, ¿no? Si es una generación de 100 kilovatios y él es el que tiene 10 kilovatios y los demás tienen 5, el que tiene 10 kilovatios de reparto entre los 100 kilovatios. Sí, pero por ejemplo, imagínate que hay un local comercial que tiene 30 kilovatios y no participa. ¿Ese CUPS no es? No. Vale, gracias. Hola, soy Javier de Cambio Energético. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí contándonos estas cosas, porque la verdad que he visto la complejidad de la normativa y que estéis aquí sabiendo que a veces... Un temilla complementario, comentar que el 3 de marzo tuvimos otra sesión por Teams, Sí. también pues con la intención de divulgar todo esto y... Sí, la intención de los técnicos es clara, vamos. Mirar, yo varias cosas que sé que no dependen de vosotros, pero que creo que ayudaría a mirar. Por ejemplo, estábamos teniendo muchos problemas con los módulos de contadores. Los módulos de contadores no están normalizados, no están certificados. Vosotros tenéis unas instrucciones técnicas y los montadores de módulos de contadores los montan pues intentando interpretar esas instrucciones. Luego, cuando llegan las inspecciones de la respectiva distribuidora, pues en ocasiones no le parece correcto ese módulo de contadores. Entonces, yo creo que el sector estaría muy contento de que se certificara un tipo de módulo de armarios y demás, ¿vale? De montaje estándar. Luego, en el tema de los colectivos, es que por mucho que se intente agilizar todo el tema, nosotros tenemos un caso paradigmático con Enel, Endesa, perdón, con una instalación de Zaragoza que se vendió a bombo y platillo, que era uno de los primeros autoconsumos, en el que estaba metido el Ayuntamiento de Zaragoza, una gran comercializadora también, y todavía eso no se ha conseguido conectar, no por nosotros ni por la comercializadora, sino por problemas con las inspecciones de Endesa, problemas menores, ¿no? Y esto lo que quiero decir es que depende mucho también del criterio del técnico de zona, que quizá eso se debería normalizar de alguna manera, no sé, que se unificaran esos criterios. Creo que todavía se tiene que trabajar en eso. También, en la misma manera, por ejemplo, en Cataluña sabemos que hay instalaciones que se están conectando en media tensión sin ningún tipo de protecciones homopolares de voltaje y demás, y en Andalucía sí se exigen estas medidas. Son cosas de este tipo que incluso dentro de la misma distribuidora pues tienen diferencia de criterio. Supongo que eso se irá avanzando y que estáis trabajando en que eso sea así. Y luego, por otro lado, a Óscar comentar el tema del seccionador. Yo no pude estar el otro día en la conferencia por Teams que hicisteis, pero no hay ninguna comunicación de Iberdrola que haya anulado el famoso, esto que fue, que no sé ni cómo llamarlo, que se dijo que había que poner un seccionador en las instalaciones de autoconsumo, luego un elemento de corte en carga, sí. No sé si eso hay alguna instrucción técnica que lo haya corregido, ha quedado un poco en el limbo. ¿Cómo está esto? A ver, primero indicar que nosotros ya hemos trasladado la actualización de las NIs para que toda la parte de instalaciones de enlace, etcétera, estén claras y evitar encontrarnos situaciones una vez que la instalación esté finalizada y que haya más transparencia en la parte técnica y que vosotros podéis tener una documentación que os apoye y a la que seguir para que luego no estemos en la parte final de la instalación, de conexión de la instalación, teniendo que modificar cosas. Lo hemos identificado y está trasladado. La parte del elemento de carga. Nosotros internamente no hemos cambiado de postura. Consideramos que según la legislación actual es obligatorio, pero tampoco queremos que se nos vea como una empresa que está poniendo freno al autoconsumo. Entonces, ahora hemos pasado a recomendarlo. Además, después de hablar con el Ministerio, nos han trasladado que va a aparecer algo en el reglamento electrotécnico de baja tensión y entonces hemos dicho, mira, no vamos a exigirlo, lo vamos a recomendar porque entendemos que es un tema que está en la normativa, pero no vamos a paralizar ninguna instalación
la conexión de ninguna instalación porque falte ese elemento, que empezamos a controlarlo a partir del 1 de noviembre por una circular interna, pero que vimos que existían muchas instalaciones que no lo tenían y, bueno, pues tuvimos ahí un bloqueo de miles de instalaciones. Al final, pues eso, por evitar que se nos viera como alguien que estaba, una distribuidora, aquí somos facilitadores, además el autoconsumo, comentar que nos beneficia porque al final requiere el uso de la red y no es algo que nosotros estemos en contra, ni mucho menos, ni tenemos que poner, tenemos que facilitarlo. Y entonces nos salimos de esa historia diciendo, oye, bueno, vamos a recomendar, pero vamos a quitar ese obstáculo en estos momentos que no tiene sentido con el volumen de peticiones que hay y el colapso que había. Sí, diga, bueno, contesto yo también, porque las preguntas eran, supongo, comunes. En cuanto a nosotros, en la parte de distribución, en cuanto a módulos de contadores y demás, en la normativa de instalaciones de enlace de consumo, o sea, por no duplicar aspectos, ese tipo de cosas están definidas en la normativa de instalaciones de consumo, que sería la NRZ 103. Entonces, ahí están las dimensiones de los módulos, las normas de referencia de las cajas de las CPM y los distintos montajes. O sea, que no debería haber problemas cuando se monta de acuerdo a lo que dice la NRZ 103, ¿vale? Nosotros sí que estamos exigiendo el IGM. A nosotros, este seccionador que comentaba Óscar. Porque nuestra norma sí que yo creo que aquí tenemos una diferencia, que nuestra normativa está aprobada por el Ministerio, la de generadores, y lo indica. ¿Vale? El IGM, lo que he comentado, es un elemento que está puesto. Y que esta mañana se comentaba mucho en aras de la seguridad, o sea, para nosotros es imprescindible este elemento en aras de la seguridad de nuestros operarios cuando vayan a cambiar contadores y hacer mantenimiento de la red. Entonces, es el motivo por el que, para poder cumplir con las 5 reglas de oro, lo pedimos. Se prevé... Bueno, pero quiere decir que lo necesitamos nosotros porque hay una instalación de generación detrás. Si hay una instalación de consumo, no hay una fuente de tensión. Bueno, pero quiero decir que en nuestra normativa el Ministerio entendió que esto era necesario y nuestra normativa lo respalda. Sí, sí. Bueno, pero la normativa es genérica para cualquier instalación de generación. ¿Vale? Sí. Sí, sí. Bueno, yo os comento tal como está. Sí. Y de cara a lo que viene en el reglamento nuevo supongo que os habrá circulado... No, sí, lo sé, pero que me refiero que nosotros tenemos también el respaldo de que lo tenemos aprobado, pero que el reglamento nuevo, esto se prevé que lo exija para cualquier instalación de consumo y de generación. ¿Vale? Disculpar, si me permitís, vamos a seguir con la jornada. En cuanto a tramitación, es que íbamos bien de tiempo y de repente nos hemos encontrado en un cuello de botella. Entonces, si me permitís, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, porque luego disponemos de otro turno de preguntas. Entonces, vamos a seguir con la ponencia, dejamos descansar a energía y a electricidad y continuamos con la jornada.